bien, viejo. Sí. Todo va a estar bien, ¿eh? Esas hierbas que fue a buscar Surem, ¿lo van a curar? Lo van a aliviar. Pues esta me la tienes que cumplir, Eleuterio. Y si se trata de darle un susto definitivo al viejo, pues se lo damos. Cuando me abrazas así, yo no me siento en familia. Yo no quiero que se vayan ni él ni tú. No sé. Es algo extraño. Hace mucho que salió Surima. Voy a ver. No. Estás muy estúpida si creíste que podías andar de piruja casada conmigo. Jesús, ¿qué pasó? Está muerto. Sí. Lo mataron los mismos que se llevaron a Surem. ¿A Surem? Sí, ayúdame a esconderlo. Y regresas con Isabel y con don Ramón. Y que no se enteren. ¿Y dónde vas a buscar a Surem? No logro percibir a dónde se lo pudieron haber llevado. Hay que avisarle a Secundino también que tu viejo está mal. Tiene que estar aquí acompañándonos. ¿A Secundino estás seguro? ¿Crees que está en condiciones? Está en plena desintoxicación. No sé cómo va a recibir la noticia, pero es su hijo y tiene que estar aquí con él. Ustedes tres tienen que estar con don Ramón. Hay que ayudarlo a irse en paz con la tierra y con su gente. ¿Me entendiste? Sí, Jesús. Te veo luego. No sé cuánto tiempo me tarde, pero te voy a sacar de verdad. Hermeto, por favor. A ver. No me hagas perder la paciencia. Con su permiso, Porque señor. tengo un... ¿Qué quieres? Ya está aquí el doctor y Eleuterio lo está esperando en las bodegas. Ya le llevaste el recado a la alcahueta de Isabel Aguilar. Sí, señor. Dile al doctor que fue una falsa alarma. Que no lo necesitamos. ¿No? Espérate. Mejor se lo digo yo. Y Eleuterio que se espere. ¿Qué ha pasado? ¿Has hablado con Isabel? Sí, señora, pero no es un buen momento. Es que su papá está muy delicado. Pero me dijo que en cuanto puede ya viene y también le avisa al santo patrón. Secundino, esa sotana no te queda bien. ¿Usted es nuevo aquí en San Blas? ¡Aléjate de Lucrecia! ¿Qué hago yo aquí? ¿Eh? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me sacaste de la iglesia? ¿Nazario? ¿Secundino? Papá siempre al pendiente de ti solamente por ser mujer. Buenas, doctor. Buenas tardes. Disculpe que no haya llegado antes, pero hubo una emergencia con Ramón Aguilar y tuve que ir a verlo. ¿Una emergencia? Pues, ¿qué pasa con Ramón? Está muy malito. Yo creo que ya no va a durar mucho tiempo. En fin, ¿qué quería que viera? ¿A la señora? No, fíjese que todo fue una falsa alarma. Desgraciadamente. Pero pues ni modo. Ahora, si me disculpa, tengo un pendiente que atender. Sí, sí, vaya, vaya. Está usted en su casa. Carmelo, amárralo bien, ¿eh? Que es medio brujo este mendigo. ¿Qué pasó, señores?
¿Y este qué? De verdad que son unos babosos. No les dije que trajeran a Malverde. Patrón, este indio vale mucho, es el que creó a Malverde. Es el del milagrito, el resucitado. ¿Estás seguro que es este? Pues si yo mero le di los plomazos, y él ahí está. Y es el testigo de lo del banco. Me temo que Surem no resista. Él lo sabía, lo presentía. Yo platiqué con él antes y sentí algo. Ya desplegamos a todos los hombres buscando a Surem. Al cabo, llévenselo ustedes. Hay que enterrarlo con cuidado, ¿eh? El profesor me comentó que habían soltado a Evaristo. Esto es una trampa de Luna y Eleuterio. Luna jugando con los rurales. Como siempre. Nos están poniendo trampas por todos lados. ¿Sabes qué? Avísale a los nuestros. Córrele. Muy bien. Este nos puede ayudar. Muy bien, Eleuterio. Muy bien, Pablote. Están ganando puntos. Sí, tuvimos suerte, ¿verdad? Sí. Suerte. ¿Y lograste que soltaran al otro? Sí, ya tengo 2 hombres siguiéndolo. Nos va a llevar a la guarida de ese malnacido. Muy bien. ¿Y tú qué me ves, indio resucitado? ¿Se te perdió uno igualito a mí? ¿O qué? El que anda muy extraviado es usted. Ya le vi su alma y la tiene muy podrida. Ya estás respirando mejor, ¿verdad? Como tú, de niña. Así de pequeñita eras cuando no dejabas de llorar por las noches. Y tú siempre me cuidabas, me abrazabas y estabas ahí al pendiente de mí. Solo así te dormías, hija. Con este bien que me haces, hija. Tanto bien que no me va a hacer falta que te jale de las patas. Perdón, no quiero molestar. Ahora sí ya estoy listo para petatearme, ¿no? Papá. Si ya hasta empezaron a llegar los amigos. Pero qué cosas dice don Ramón. Usted nos va a durar mucho más. No eres mi amigo. Mira nada más las cosas que escucha uno antes de morirse. Por supuesto que soy su amigo, de usted y de los suyos. Cosa que me honra. Ay, Matías. A este viejo solo le da por andar diciendo babosadas. No le das caso. No se puede detener a quien sabe bien a dónde va y lo que le espera, mijo. Ya tu mamá y la Calaca hicieron un pacto. Y como son de corajudas las mujeres, me va a tocar contentarlas. Ay, viejo. Esto es bromas, Coronel, he estado pensando. No sabe cuánto gusto me da. Bueno, sí, señor. Sí, ¿verdad? Mire, lo que le quiero decir, coronel, es que esto, cuestión de los rurales, no me tiene tan convencido, señor. ¿Por qué? Pues porque luego resulta que gente como el Eleuterio Rivas tienen rango militar, señor. Yo creo que finalmente tienen un objetivo por cumplir, una dirección, un superior al que obedecer. Cuanto más gente se sume a restablecer el orden, pues mucho mejor, Gamboa. Insisto, señor, en que gente como el Eleuterio Rivas jamás van a ser garantía
de paz, de ley y mucho menos de justicia, señor. Jinete, ¿estás bien? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Todos alerta, China. Y te vi. Necesito agua de jicuri. El peyote sagrado. Y raíz de toloache. Perdón, pero según escuchados es como muy tóxico, ¿no? Él sabe lo que estoy pidiendo. Necesito encontrar a Surem. Ver por sus ojos. Entonces, esa es la emergencia, ¿no? ¿Se llevaron a Surem? No sé quién es. No sé a dónde y no hay tiempo. Es la verdad que debo ver, Itevi. Tamal, ¿ya están todos en movimiento? Pues necesito a la China. Ve. No, yo me voy a quedar contigo, Jinete. Quiero ir por Surem. Es mejor solo, China. Ve. Ya sé lo que va a hacer. Por mí ya se puede apurar. Ahora hasta divino nos resultó el condenado Esther. Vas a hacer lo mismo que hiciste con el papá de Jesús Malverde. Tú lo mataste. Y ahora la historia se repite. Estás podrido de envidia. El padre de Malverde. A ver, dime, Inio, ¿qué tiene que ver el padre de ese infeliz conmigo? Según tú, yo lo maté. Con ese pelotón de fusilamiento. Era el papá de Malverde. Donato Juárez. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Tú lo mataste. Y esa va a ser tu perdición.